Moneta puede ser lo que cada uno de nosotros piense que es. Mendoza piensa horrible de Moneta, usted también puede pensar mal de Moneta, y yo inclusive puedo pensar muy mal de él, ¿no es cierto? Pero me parece que si alguien dice tener pruebas de que un juez federal lo extorsionó, no podemos ser tan necios de no escucharlo. A mí no me gusta Moneta, ¿qué le diría? Raúl Juan Pedro Moneta, conocido como el banquero criollo y uno de los símbolos de la Argentina de los 90, amigo de Carlos Menem y enemigo acérrimo de Héctor Mañeto. Fue accionista de empresas muy conocidas como Telefónica, Cablevisión, Telefe, Torneos y Competencias, pero en 1999 se convirtió en prófugo de la justicia. Lo acusaban de vaciar no uno, sino 2 bancos y lo investigaron como protagonista de una red mundial de lavado de dinero que movía cientos de millones de dólares por mes. Él aseguraba que era toda una gran operación de Grupo Clarín y que era un perseguido político. Sin embargo, su influencia no terminó en los 90 porque siguió invirtiendo en medios hasta su muerte en 2019. En este video vamos a desentrañar su ascenso, caída y regreso. ¿Acaso era un testaferro de Menem para disputarle el negocio mediático a Mañeto y Clarín? ¿Cuál era su vínculo con el Banco City y esa red de offshores que terminaron con la caída de sus bancos? O como dijo él mismo en una nota en 2000, la gente dirá si soy buen tipo, un tarado, un chorro o simplemente un aventurero. En fin, vamos a lo nuestro. Bienvenidos a Secretos Millonarios, mi nombre es Javier Ledesma y hoy vamos a ver quién fue Raúl Moneta. ¡Vamos! ¿A eso llamás una barba candado? Más que Raúl Moneta parecés Lucas Paquetá, salame. Yo hago lo que puedo, pero bueno, la genética no me ha dado una barba pareja, así que bueno, vamos a arreglarlo. Ahora sí, ¿no? Mucho mejor. No, la barba esa no va. Nota al pie que nada que ver. Buen apellido Moneta para un caso como este, porque siento que no tendría la misma fuerza si fuera un García o un Pérez. Pero bueno, vamos a lo nuestro porque tenemos mucho que contar. Moneta tuvo un ascenso meteórico a partir de 1992. Ese año se quedó con un porcentaje de Citicorp Equity Investments, o más conocido como el CEI, que era el brazo del Banco Citi con el que se había quedado con varias empresas a través del canje de deuda pública. Ese fondo en los 90 había tomado un gran protagonismo. El Citi era uno de los principales acreedores de la deuda argentina, que era incobrable. Esos bonos se vendían a un 10 o a un 15% de su valor, pero logró que el Estado les reconociera el 100% del valor nominal y eso lo canjearon por acciones de empresas. Por ejemplo, lo hizo con Celulosa, Acero Zapla, el frigorífico rioplatense. Uno de los ejecutores de ese plan fue Juan Navarro, que vimos su historia en el video del grupo Excel, que se los recomiendo. El punto fuerte del CEI era su participación en el consorcio dueño de Telefónica Argentina a partir de la privatización de Entel, y desde el 96 empezó a crecer muy fuerte en todo lo que era la industria de medios. Compró parte de Multicanal, también de Cablevisión, se quedó con Editorial Atlántida, dueña del Gráfico y revista Gente. Eso le dio además un porcentaje en Telefe, el Canal 11. O sea, vemos que se estaba transformando en un multimedios, un fondo que invirtió en poco tiempo más de 15.000 millones de dólares. Moneta de eso tenía un 40% y en el 97 pasó a ser presidente de la sociedad. Sin embargo, varios ejecutivos del Citi empezaron a plantear dudas de por qué el banco se asociaba a esta persona que no aportaba ningún tipo de experiencia en la industria. Porque Moneta en verdad era dueño de 2 bancos, el República, una pequeña entidad mayorista en Buenos Aires, y el Mendoza, la fusión de 2 bancos provinciales privatizados en el 96. Hasta ese momento solo era conocido en un nicho del mundo financiero y también entre los criadores de caballos, que era su otra actividad. Pero en unos pocos años se volvió un magnate con una gran fortuna. ¿De dónde había salido y por qué tenía tanta relación con el Citi? Bueno, para eso ustedes ya saben qué tenemos que hacer y es arrancar por el principio. Raúl Juan Pedro Moneta nació el 13 de julio de 1944. Era el hijo del contador Raúl Adolfo Moneta y de Elvira Lucini. Se crió en zona sur y de chico fue a colegios súper exclusivos que le dieron un montón de contactos. Estudió en el St. Albans de Lomas de Zamora y fue pupilo en el St. George de Quilmes. Ahí, por ejemplo, conoció a Ricardo el Gato Handley y Alberto Nono Pugliese, que serían claves en su ascenso
ascenso en los negocios. Ya que te digan el gato, a mí me parece un apodo espectacular. Moneta estudió para contador, pero no se dedicó a eso, sino al mundo de las finanzas. En el 77 su familia creó la Financiera República. De esta empresa formaban parte su padre y su tío, Benito Lucini. Este último era uno de los dueños de la acería Lucini, que caería en desgracia a principios de los 80. Según algunos medios, la financiera hizo su buena diferencia en la época de Plata Dulce, con Martínez de Hoz como ministro, aunque Moneta dice que eso no es verdad. Lo cierto es que el República estableció un vínculo con el histórico Banco City casi desde sus comienzos. Básicamente se dedicaba a manejar las operaciones que el City no podía hacer. No sé si ustedes me entienden. En los 80 además se producen una serie de eventos que empiezan a darle cada vez más protagonismo a este señor. En 1982 su padre se aleja de la financiera y Raúl asume como vicepresidente. 2 años después recibe luz verde para operar como banco. Ahora era el Banco República, con sede en la calle Sarmiento. Mientras tanto, ¿se acuerdan de los contactos que les conté que él había hecho en el colegio? Bueno, Ricardo Handley, el gato, en el 86 fue ascendido como número 1 del City en Argentina. Y Pugliese, el nono, tenía un aceitado vínculo con Bunge y Born, el holding que pasó a manejar la economía del país a principios del mandato de Carlos Menem. Todo esto acercó a Moneta al flamante presidente y al Banco City. Igual, su ingreso al SEI, este fondo dueño de empresas, no pasaría desapercibido. En julio de 1992, Moneta se quedó con un 33% de City Equity Investments, pero no puso un peso. El propio City le dio un préstamo para que él compre esa parte. ¿Por qué el banco financiaba el ingreso de un nuevo accionista que no tenía la guita? O al menos quizás la tenía, pero no la ponía. Bueno, la versión oficial era que por regulación el City tenía que reducir su participación en negocios, digamos, no bancarios. Otros dicen que en realidad era un arreglo entre Handley, el número 1 de City en Latinoamérica, y Moneta, su amigo del colegio. Cuestión que Handley renunció a su puesto en el City para asumir como presidente en el SEI. Y algunos se preguntaban, ¿por qué dejar un puesto de tantos años en un banco para asumir en esta otra empresa, no? En diciembre del 92 el banco se dio más porcentaje. Moneta pasó a tener un 36% y además entraron los Wertheim con un 10%. Todo eso levantó muchas sospechas dentro de las entrañas del mismo banco. Un grupo de ejecutivos le mandó una carta al auditor del City diciendo: che, ni Moneta ni Wertheim aportan capital o know-how, ¿son testaferros del City o de alguien más poderoso? En esos años Raúl Moneta se había empezado a acercar a la política más que nada a partir de sus vínculos con el campo. Como dijo él mismo, con Menem compartimos inquietudes folclóricas. Su esposa Claudia Arroyo Venegas venía de una familia tradicional de Mendoza con negocios del agro. El propio Moneta había acumulado varias miles de hectáreas donde criaba animales, sobre todo caballos criollos. Con su famoso ballet ecuestre había entrado en fiestas tradicionales como la de la vendimia. Incluso Horacio Guaraní le dedicó una canción, Pa' Don Raúl, donde menciona a su famosa estancia La República. Sus caballos no solo bailaban, sino que les servían para tejer relaciones políticas. Varios de sus mejores ejemplares se los dio a Menem para que el presidente se los regale a otros mandatarios, entre ellos George Bush padre. Con esos puentes construidos apareció como uno de los que financió la polémica compra del predio de Palermo por parte de la sociedad rural. Además, se había vuelto un gran coleccionista de platería y de objetos de la cultura local. Por ejemplo, dicen que en su oficina tenía un poncho que perteneció a Juan Manuel de Rosas. Según el libro El banquero, uno de sus socios dijo que Moneta quiso tener la alcurnia de la rural y lo que hizo fue comprarla. Hasta su ingreso al SEI, Moneta era un personaje desconocido para la gente común, de a pie. Un banquero de poca monta que de golpe era socio de una entidad reconocida a nivel mundial, como el City. Su contacto directo no solo era Handley, el número 1 en Latam y su compañero de colegio. También estaba John Reed, chairman del City
Citi al que decían que Moneta salvó con un préstamo para un negocio personal. Esos amigos hay que tener, los que te prestan varios millones de dólares cuando vos lo necesitas. Así, esos hay que tener. El tema es que con la crisis del tequila a fines del 94, sus negocios, sus empresas se empezaron a tambalear. En poco tiempo el Banco República había perdido buena parte de sus depósitos. Lo que lo salvó fue un préstamo justamente del Citi y del Banco Central de la Argentina. Pero ¿cómo justificaba semejante ayuda si no tenía activos para respaldar? Bueno, no te hagas problema, eso lo resolvemos de alguna manera, zip zap, así lo hace un profesional. Lo que hicieron fue transferir de una sociedad a otra el edificio República, que era una torre de 21 pisos que entre terreno y construcción había costado unos 40 millones de dólares. Pero en el traspaso la evaluaron por más del doble y eso lo iban a hacer más de una vez. La torre esa además después tuvo un montón de líos, porque Moneta terminó en juicios cruzados con Jorge Macchi, el desarrollador, que vos me querés extorsionar, que vos me debés plata. Igual al final el edificio pasó a manos de IRSA y hace poco se lo vendió a Grupo Petersen, los que están en ese tema con el juicio con YPF del fondo Beaufort, que no sé qué. Bueno, cuestión que el Banco República zafó de la crisis del tequila y ahora estaba listo para su próxima gran operación. En noviembre de 1996 se quedó con la privatización de 2 bancos mendocinos a los que fusionó en el Banco Mendoza. Igual esto no es que lo hizo solo, porque Moneta se juntó con Magna, una sociedad constituida por varios empresarios de la provincia, entre ellos Daniel Vila, Grupo Pez Carmona y Héctor López de Supermercados Metro. Lo interesante es que Vila a través de sus medios empezó a promocionar a Moneta como un gran empresario. Le hacían entrevistas en las que decía que en 3 años el Banco Mendoza iba a ser uno de los más importantes del país. Sin embargo, esa profecía no se cumplió porque en ese lapso de tiempo el banco terminaría liquidado y Moneta con pedido de captura. Pero no nos adelantemos. Entre 1997 y 1998 fue la época de gloria del protagonista de este video, en particular con sus negocios con el SEI. El fondo empezó una gran estrategia de compra de medios para ganar influencia. Intentó quedarse con La Nación y Ámbito Financiero, aunque sin éxito. En cambio, consiguió sumar Multicanal, Cablevisión, Torneos y Canal 9, luego renombrado Azul Televisión. Aparte, en el 98, a partir de un acercamiento de Menem, le compró a Constancio Vigil la mayoría de Editorial Atlántida, que no solo manejaba revistas como El Gráfico, Gente y Villiquen, también era uno de los accionistas de Telefe. Y recordemos que SEI a su vez tenía una parte de Telefónica, o sea que operaba en telefonía, gráfica, internet, televisión, producción. A finales de ese año, estoy hablando del 98, cambió la composición de accionistas de ese grupo. El Citi redujo su parte, los Wertheim directamente se retiraron, Moneta alcanzó un 40% y quien se sumó fue el fondo Hicks, Muse, Tate and First. La cabeza de este grupo era Thomas Hicks, un empresario oriundo de Texas que tenía un gran vínculo con el gobernador de su estado, George Bush hijo. Todo este conglomerado no era solo para ganar plata, sino que era una herramienta. A través de su amplia red de medios, Moneta fue uno de los grandes impulsores de la campaña de Menem por la reelección. En tanto, algunas publicaciones como Página 12 lo señalaban como el banquero del riojano o incluso como su testaferro. Otros aseguraban que Moneta había recibido la bendición del presidente para disputarle a Grupo Clarín el puesto del gran multimedios argentino. Mientras Moneta crecía, había otra figura muy reconocida de la época menemista que estaba en plena caída en desgracia. Alfredo Chabrán, el polémico cartero, se mató en mayo del 98 y nosotros ya vimos los detalles de su historia en esta miscelánea por si la quieren repasar. Un tiempo después, Moneta dijo que Clarín había armado toda una gran operación mediática en su contra para chabranizarlo, porque en menos de un año se convirtió casi en mala palabra dentro del gobierno. Para mediados del 99, gente del entorno de Menem decían que ya no podían ayudarlo porque estaba enterrado. Pero, ¿cuál fue el desencadenante de su caída? Bueno, todo empezó con algunas operaciones sospechosas en sus bancos. Pero antes de meternos en eso, obviamente suscríbanse al canal si es que les gustan los contenidos, les gustan los videos que hago, son fans de las misceláneas pero no están suscriptos. Bueno, este es el momento para que se suscriban. ¿Cómo? Es muy fácil, solamente tienen que hacer clic donde dice suscribirse acá abajo y la verdad
verdad eso me ayuda muchísimo y ustedes no digo que se van a sentir mejor, pero van a hacer una buena acción por su servidor. Habiendo dicho eso, ahora sí, vayamos al barro. En 1997, algunos inspectores del Banco Central pusieron la lupa sobre los movimientos de plata entre el República y el Banco Mendoza. Para 1999 ya era todavía más que sospechoso. El República le debía 113 millones de dólares al Mendoza. Además, la mayoría de los préstamos del Banco Mendoza no eran para gente común, sino a empresas vinculadas con los propios socios del banco, como Daniel Vila, Pescarmona y el propio Moneta. En marzo de 1999, el periodista Marcelo Slotoviazda escribió en Revista 21 un artículo titulado La República quebrada. Ahí contaba sobre la delicada situación de liquidez de los bancos de Moneta y que el Banco Central le había bajado la calificación por el riesgo que presentaba. Al mes siguiente, tanto el República como el Mendoza fueron suspendidos y dejaron de operar. Según Moneta, esa nota periodística había generado una corrida bancaria que había desencadenado en esta crisis. Vemos las cosas con absoluta tranquilidad y normalidad, pues imagina usted que si estuviéramos pensando que la cosa no es así, estaríamos en Buenos Aires atendiendo las responsabilidades de la crisis que no es tal cosa, que no existe. Al mismo tiempo, en Mendoza había un juez federal, un tal Luis Leiva, que procesó a Raúl Moneta y a varios directivos del Banco Provincial por asociación ilícita y subversión económica agravada. La acusación era que a través del Banco República había vampirizado al Banco Mendoza con un festival de autopréstamos para financiar sus propios negocios. En junio del 99, Leiva ordenó la detención de Moneta. La policía allanó su domicilio sobre la calle Castex y no lo encontraron. A partir de ese momento, Raúl Moneta estuvo prófugo de la justicia durante 195 días. Esta causa no solo lo puso en el ojo de la tormenta, sino que lo hizo perder toda esa influencia que tenía. En el gobierno querían despegarse, decían que era un banquero más. La sociedad rural ya no quería que exhibiera sus caballos, que hagan el ballet ecuestre, no, eso ya no. Y sus socios en el SEI, en particular el texano Hicks, no estaban del todo contentos. Desde la clandestinidad, Moneta le vendió al estadounidense su parte en el SEI para tratar de sanear la deuda de sus bancos. Su estrategia era que la causa no quede en Mendoza, sino que tenga sede en la ciudad de Buenos Aires. El juez mendocino Leiva empezó un tira y afloje con su par porteño, Gustavo Literas, para ver quién se quedaba con el juicio. Al final, en diciembre del 99, la Corte Suprema de Justicia dictó que la causa era de la ciudad de Buenos Aires. La justificación era que los dos bancos, el Mendoza y el República, ya se habían fusionado y que la sede central era en la ciudad. El juzgado porteño no solo levantó la orden de detención, también anuló todo lo hecho por Leiva en Mendoza, o sea, pericias, declaraciones, indagatorias, todo. Moneta entonces reapareció y empezó un raid mediático para defender su posición. Decía ser un perseguido político y judicial, que todo era una operación para dañar a Carlos Menem. Incluso armó su propio Moneta Palusa en la televisión de Mendoza. En julio de 2000, el canal de su amigo Vila presentó el especial Cara a Cara con Moneta, un programa con varios periodistas como Marcelo Longobardi y Rolando Graña. Y ahí Moneta dijo que todo en realidad era una gran conspiración religiosa. Yo soy, todo el mundo lo sabe, un católico practicante, ferviente, que trabajo mucho por la comunidad católica de este país y me he sentido muy discriminado. Por otro lado, le inició un juicio al juez Leiva acusándolo de haberle pedido una coima. Moneta lo que quería era destituirlo porque pensaba que así podía neutralizar una investigación que se estaba dando en los Estados Unidos. Y lo logró, aunque en parte, porque Leiva fue destituido en 2002 por mal desempeño en la función pública, aunque para ese momento la verdad ya había salido a la luz. Se conoció cuál era el verdadero vínculo entre el Citi y Moneta hace más de una década y la realidad era mucho más espesa de lo que se pensaba. El diputado mendocino Gustavo Gutiérrez y el contador Luis Balaguer hace algunos años venían investigando los movimientos entre el Banco República y el Citi. A ese equipo se sumó la chaqueña Elisa Carrió y juntos llevaron un informe al Senado de los Estados Unidos. La causa anterior iba a aparecer un sus al lado de
de lo que se descubrió. Porque en febrero de 2001 el senador estadounidense Carl Levin presentó el reporte final. Desde el 92 el Citibank era protagonista de un gran entramado de lavado de dinero que movía cientos de millones de dólares por mes. La plata se triangulaba entre el Citi, el República y un banco offshore con sede en Bahamas, llamado el Federal Bank. Y resulta que el hasta entonces anónimo dueño del Federal Bank era nada más y nada menos que el propio Raúl Moneta. Así aparentemente se habría blanqueado plata de coimas, como por ejemplo la de IBM Banco Nación. Y una vez limpia, esa guita se usaba para las operaciones del SEI en Argentina. Es decir, una operación gigantesca que llevaba años funcionando y financiando negocios. Moneta siempre había negado ser el dueño de este banco offshore en Bahamas, pero el mismo Citi reconoció en un documento interno que él y su familia eran los verdaderos accionistas. Ahora bien, ustedes creen quizás que este fue el final de su carrera como empresario, pero no, porque Don Moneta volvió al mundo de los medios. En 2003 entró como socio de Daniel Haddad en Canal 9 y vendió su parte 3 años más tarde. Después, en 2010, se juntó con Matías Garfunkel Madanes para comprar un grupo de radios, entre ellas la Rock and Pop, la Metro, Blue y Splendid. Mientras tanto, seguía con sus temas judiciales. Moneta denunció por estafa a Thomas Hicks, el texano. Después los accionistas de Cablevisión lo denunciaron a él por extorsión. Igual al parecer el tipo medio que se divertía con esas batallas de tribunales. Según Diario Perfil, Moneta se jactaba de pasarse 30% de su tiempo haciendo negocios y el 70% en la justicia, y que se emocionaba cada vez que le llegaba una citación. Además de las radios, tenía presencia en medios gráficos. Manejaba las publicaciones El Federal, Bacanal y el polémico semanario El Guardián. Con esta revista tuvo 2 etapas, porque estuvo del 2002 a 2003 y después la revivió en 2011 hasta 2013. Nadie se salva del Guardián. El Guardián. Periodismo explícito. Esos medios en verdad eran como una herramienta para pegarle a todos sus enemigos, desde políticos, empresarios, jueces, lo que sea. Sin embargo, en 2013 Moneta decidió alejarse del día a día de sus empresas. Ese año le detectaron una extraña enfermedad neurológica, estuvo internado y su familia se mantuvo en silencio sobre los detalles de su estado de salud. Acá entramos en la etapa final, con un Moneta mucho más en las sombras, aunque no exento de polémicas. En 2012 estalló el escándalo Chicone, que involucraba al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Moneta se presentó como el financista detrás de la compra de la imprenta. Decía que le había prestado la plata a The Old Fund, la sociedad de Alejandro Van den Broele. En la justicia reclamó más de 40 palos que supuestamente había dado para la operación. Pero a pesar de sus declaraciones, nunca pudo probar realmente su participación y al final soltó ese reclamo. Se cree que en realidad era una manera de desviar el foco del verdadero financista. En fin, su pequeño imperio de medios pasó a manos de sus 4 hijos, Raúl Cruz, Belisario, Faustino y Rufino. Ellos en 2013 le transfirieron a Matías Garfunkel el 100% de Rock and Pop y de Radio Splendid, a cambio de que dejara ir un juicio por estafa contra su padre. Dicen que Moneta le hizo una trampa y le vendió un edificio 2 veces usando 2 direcciones de la misma propiedad. La verdad, espectacular. No lo hagan en sus casas. Más tarde, en 2014, el ex banquero y sus hijos aparecieron como socios de Cristóbal López en su abanico de medios: C5N, Radio 10, La Mega y Pop. López aseguraba que no es que era una nueva sociedad, sino que ellos ya estaban de la época en que los medios pertenecían a Daniel Haddad. Los herederos de Moneta igual fueron vendiendo sus radios. Por ejemplo, Radio Belgrano fue para los Brito, después la Blue pasó a Alfa Media, como si los hijos no hubieran heredado esa actitud belicosa judicial de su padre. Iban solucionando más bien los conflictos cediendo terreno. La última aparición pública de Raúl Moneta fue en 2016 para celebrar su cumpleaños. Según Perfil, solo salía de su casa para hacerse chequeos médicos y para hacer equinoterapia en su estancia en Luján, ese mismo campo al que Menem llevó a varios presidentes como Bill Clinton,
Clinton, Jacques Chirac o Felipe González. Un lugar que en otra época fue sede de reuniones de los banqueros más importantes del país. O el espacio que el gobierno de Menem solía utilizar para celebrar distintos acontecimientos, como el ingreso al Plan Brady en el 92. Ahora ya no había ni presidentes, ni cócteles, ni nada. El 6 de junio de 2019, Raúl Juan Pedro Moneta murió a los 74 años. Un símbolo de los 90 que se codió con funcionarios, se peleó con Manieto, estuvo prófugo y tuvo tantos juicios como negocios. Creo que su historia y la de Chabrán tienen como algunos paralelismos. Empresarios que se hicieron mega millonarios de la nada y con vínculos muy fuertes con el gobierno. Los dos sospechados de ser prestanombres, figuras usadas por gente más poderosa para hacer negocios y mover mucha plata. Y los dos tienen algo en común: nunca tuvieron una sentencia judicial en su contra. O sea, sí tuvieron alguna chiquita, pero no por lo grande por lo que se los acusa. La causa por el vaciamiento del Banco Mendoza se reabrió, pero poco después fue declarada extinta en 2014, o sea, prescribió. Y todos los otros juicios se terminaron cuando Moneta murió. Pero como bien dijo él, solo la gente puede decir quién fue realmente Raúl Moneta. ¿Un buen tipo, un tarado, un chorro o simplemente un aventurero? Antes de terminar, les recomiendo dos libros por si les interesa el tema. Uno es El banquero, de Susana Biau, que está más enfocado en su historia, sus vínculos y eso. Y el otro es Citibank vs Argentina, de Marcelo Slotoviazda y Luis Balaguer, que está como con más detalles sobre el Banco Citi, su historia, sus negocios, relaciones, pero está bueno. Y ahora sí, yo me despido como siempre. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con este proyecto, bueno, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Quiero saber qué opinan de los secretos millonarios así grabados, on demand. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Preferían cuando los hacía en stream, en vivo? Creo que así queda como todo más compacto, más condensado y se entiende mucho mejor, ¿no? Pero bueno, espero sus comentarios acá abajo. Yo mientras tanto les dejo por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.